Hola amigas y amigos de Ultimátum, qué gusto saludarles en este espacio de la entrevista. Hoy me encuentro acompañado de una mujer que sin lugar a dudas es un referente de las mujeres del feminismo en Chiapas, en Tuxtla. La maestra Enriqueta Burelo, que además pues es de la familia Ultimátum. Qué gusto verla, maestra. En este Hola, buenos días, Erin. Me da mucho gusto compartir este espacio contigo este día, el día de la revolución mexicana, y decimos que sin mujeres no hay revolución. Y a propósito de la revolución que ustedes, las mujeres, han generado en muchos aspectos, ayer vemos un congreso estrenándose en abrir la congeladora de temas que habían permanecido en el rezago pese a recomendaciones de la Suprema Corte, por ejemplo, el tema del aborto. Y antes que todo quisiera que nos aclarara, porque no estamos hablando de una despenalización todavía, sino de un gran paso que se dio. Así es como todavía como un proceso, ¿verdad? Es un proceso de una recomendación que se dio desde la legislatura pasada. Sí, sí. No sé si recuerdas. Sí, claro. Que hubo una recomendación de la Suprema Corte. No sé qué pasó ahí, porque aparentemente era un tema ya resuelto y que hoy se volvió a retomar, ¿no? Pero es un proceso, como bien tú dices, todavía no es la totalidad de la despenalización. Esperemos que se revise más a fondo el tema para que ya sea un hecho, que las chiapanecas podamos, tal vez la palabra no es disfrutar, ¿verdad? Sino ejercer un derecho de nuestros derechos sexuales y reproductivos, que están reconocidos como derechos humanos. Y que además la Secretaría de Salud, porque es un área muy importante, el sector salud en general, claro, que yo creo que también entrarían el ISSSTE, el IMSS, ¿verdad? Y las instituciones que están involucradas en el tema de salud, puedan atender este tema de una manera seria y oportuna. Porque hasta el momento todavía hay como resistencias por parte de la Secretaría de Salud de asumir su responsabilidad, ¿no? Quedó tronco en ese sentido, ¿no? El hecho de garantizar que se atienda como un tema de salud pública el aborto. Si bien ahora se dejó de ser un crimen, ¿no? Ahora necesitaríamos entonces que las instituciones en materia de salud pues agarraran el ritmo de lo que representa una reforma como esta que por cierto ya ha planteado, usted bien lo menciona, la Suprema Corte. Así es. Fíjate que ha sido una lucha de muchos años. No sé cuánto tiempo tendrá que estuvo Patrocinio González Garrido en el poder. Serán 30 aproximadamente 30 años, ¿verdad? Cuando él estuvo en el poder se dio un movimiento muy importante. Hubo Carla Escobar, desafortunadamente a mí me hubiera gustado que estuviera ella, es de las nuevas jóvenes historiadoras, que ha tomado este tema como un tema de tesis, ¿verdad? Como un tema de estudio. Una organización le escribe al gobernador de Chiapas que por las circunstancias que se dan en Chiapas debería aprobarse la despenalización del aborto en Chiapas. Patrocinio se lo toma a dos manos, pudiéramos decir. Se hace la iniciativa de ley y se desata la locura conservadora. Se desata la locura conservadora, se deja venir provida, marchas, bueno. Y Patrocinio, recuerdo que hasta regañaba a sus secretarios que por qué dejaban ir a sus esposas a las marchas de Provida. Yo creo que casi los amenazaba con pedirle la renuncia. Con pedirle su renuncia, ¿no? Desafortunadamente para nosotros las feministas era un gran logro y además era una ley de avanzada para la época, porque en esos momentos había más resistencias. Creo que eso es bien importante, ¿no? Y lo platicábamos hace un rato fuera de cámaras, que el aborto ha existido siempre.
Así es, el aborto ha existido siempre. Desafortunadamente, es así como no tenemos el número de abortos que se practican, solo un aproximado, porque muchos de ellos no se registran, ¿no? Claro. Se dan en la clandestinidad, aún hoy todavía, ¿verdad? Y por otro lado, no sabemos cuántas muertes ha habido por abortos, ¿no? Abortos en las comunidades indígenas, ¿no? Que recurren, pues, a hierbas, siempre se recurrió a hierbas, siempre se recurrió en ocasiones a instrumentos, ¿verdad? Hasta ganchos, ¿verdad? Que destrozan, sí, claro, que provocaban hemorragias en las medievales. Instrumentos medievales, y que las mujeres que se morían solas, ¿verdad? Quedaban en la soledad de un cuarto, ¿verdad? Quedaban muertas, ¿no? Porque además está relacionado muchas veces el tema del aborto con abusos, ¿no? ¿Cuántas jóvenes que iban de las comunidades indígenas a trabajar a Tuxtla o a la Ciudad de México eran víctimas de abusos por parte de los patrones, ¿no? Porque se dio, ¿verdad? Se dio en muchas ocasiones, o por parte de que pareciera que resulta otros, más digno, de novios abusivos, ¿verdad? Sí, claro, que pareciera que resulta más digno el abuso, ¿no? Que una mujer tome una determinación sobre su mismo cuerpo. Es incongruente a veces. Y luego además las corrían del trabajo, porque ellas habían tenido la culpa, ¿no? Sí, claro. Sí, parece de telenovela, pero se daba en muchas ocasiones de que claro. muchos embarazos eran por violaciones, ¿no? Sí. Sí, o por engaños. Ahora, que lo que tendría que tenerse claro es que no es como un salvoconducto, tampoco es una promoción este tema, ¿no? Sino más bien la despenalización del aborto representaría entonces una garantía de salud para las mujeres, ¿no? Así es una garantía de salud para las mujeres. Y además es importante que quienes estén conectados el día de hoy, a quienes promovemos la despenalización del aborto, bueno, nos han dicho una serie de insultos, pudiéramos decir, ¿verdad? Improperios, o lo de menos es espantacigüeñas, ¿verdad? Pero lo que queremos decirles es que no estamos promoviendo el aborto, estamos promoviendo que las jóvenes aborten. Lo que estamos promoviendo es que las jóvenes no mueran en un aborto mal practicado, ¿verdad? Que los abortos se den en condiciones de salud, pero además también queremos más información sexual para las jóvenes, que las jóvenes sepan que no tienen por qué recurrir a un aborto, a ponerse en riesgo, ¿verdad? Ponerse en riesgo su salud, su cuerpo, sino que hay una serie de mecanismos anticonceptivos a los que pueden recurrir, ¿no? Y que además los hombres, que también tienen una parte de responsabilidad, porque las mujeres no se embarazan por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora veo que esa también tendencia... también ellos tienen una responsabilidad, es tendencia, ¿no? En redes sociales donde son héroes, o pintan como héroes a los hombres que se practican la vasectomía, ¿no? Sí. ¿Y qué pasó con las mujeres que por mucho tiempo tenían ellas que ustedes tenían que ser parte de procesos quirúrgicos, ¿no? Para no procrear, y el hombre pues podría andar por la vida igual, ¿no? Y entonces ahora son héroes. ¿Qué Así es, ¿no? Son héroes, y también en muchos lados, fíjate, la propia familia los, ¿cómo explicarte? Se enoja con ellos. Sí. Sí, pareciera que pierden virilidad, ¿no? Sí, un amigo que se practicó la vasectomía me comentaba que su papá fue el primero. ¿Cómo es posible? ¿Y por qué no es tu esposa la que usa anticonceptivos? Y lo que pasaba es que la esposa era alérgica a los anticonceptivos. Ya habían probado diversos anticonceptivos, no les funcionaban, ¿verdad?
Y claro, ella podía haber tomado la decisión de ligarse, ¿no? Sí, claro. Que era lo más común. Es lo común, que es lo más común. Lo socialmente correcto. Lo socialmente correcto, pero él adoptó la decisión de él practicarse la vasectomía, que me pareció muy responsable de parte de él, ¿no? Una decisión adecuada. Pero a veces la familia la que los critica, la que les dices, ya vas a sacar a ser hombre, como claro, que se relaciona la paternidad, el hecho de que puedas procrear, ¿verdad? Con tu masculinidad, exacto, ¿no? Como que uno depende del otro. Y bueno, a propósito de estas incongruencias, en tanto, por poner un ejemplo, el día de ayer y otro más reciente, hace, ¿qué será? Cuestión de un mes, tal vez semanas, tenemos a una sociedad volcada en manifestaciones, volcada en reclamos por temas de feminicidio, el caso de la niña Lupita y recientemente el caso de esta señora, la niña Lupita, ¿no? Aparte de Lupita, que movió conciencias, ¿verdad? Y luego lo que sucedió ayer de Mónica, gracias, Mónica. Y bueno, tenemos una sociedad que nos están matando, no sé, esto, lo otro. Híjole, pero cuando hablamos del tema del aborto, que representaría también seguridad y garantía, bienestar para muchas mujeres, en el estricto sentido de que pues es un tema de garantizar la buena práctica de ¿no? No de promoverlo. Bueno, entonces, pareciera que la sociedad no está viendo que ustedes, las mujeres, son violentadas por doquier. Y ahora tenemos un caso, una cosa muy extraña en este mes de noviembre, de los casos de feminicidio. Si la cuenta no me falla, la memoria no me falla, son más de 30 casos, que 50 más uno ha reportado. ¿Está encaminado a ser un mes o un año, el 2024? Un año terrible para las mujeres. Para las mujeres en ese sentido, ¿verdad? Y creo que es una responsabilidad de toda la sociedad involucrarnos en estos... Maestra, pero quiero que le diga, de acuerdo a los datos que ustedes han registrado, le diga a nuestra audiencia, ¿cuál es el común denominador? ¿Y son parejas. Son? Exactamente. Son parejas. Imagínense que una persona que te dice amarte, que te juró amarte, te mata a golpes. Te mata a golpes. Y además prepara el terreno. Por lo que sabemos del último caso, apagó las cámaras, ¿verdad? Para que no se viera. Creo que al parecer los vecinos escucharon. Hasta normalizado, según la narrativa. Sí. Era común el conflicto entre ellos. El conflicto entre ellos, ¿verdad? Una joven guapa, por lo que se ve, empoderada, con su propio negocio. Y uno dice, ¿por qué no pudo deshacerse de una relación tóxica como la que estaba, porque es más complejo por que lo solo que estaba pensarlo. llevando. Creo que ese es un tema en el que nos quedamos a deber como sí, parece una situación muy sencilla, ¿verdad? Y yo recuerdo que cuando era más joven, que no estaba tan imbuida en los temas del feminismo, que no había como leído más a fondo a qué se debe que tú no seas capaz de salir, de romper el círculo, tan tóxico, ¿verdad? Este círculo de la violencia. Yo estudié psicología y uno de los prácticas son con ratoncitos. Claro. ¿No? Ratoncitos, teníamos laboratorio. Y entonces me acuerdo que hasta mi ratón se llamaba Monsieur Dupont. Porque mi compañera de prácticas estaba chiflada por todo lo francés en esa época, ¿no? Pero esto lo trasladamos a las mujeres, que es la indefensión aprendida. Por ejemplo, el ratoncito, que es una mujer, ¿no? Recibe descargas eléctricas, ¿no? Entonces trata de salir de la jaula, trata de buscar una puerta y salir. Al principio lo hace, pero cuando ve que no puede salir, se acostumbra y se queda paralizada, ¿no? Y ya no hace nada por defenderse. Entonces, muchas mujeres nos pasa eso, ¿no? Ya no nos defendemos,
naturalizamos el tema, consideramos que esas frases, ¿no? De algunas películas de mi época, quien te quiere te hará sufrir, ¿no? ¿No? Y frases de ese... No. De ese tipo, pues no, ¿verdad? ¿Cómo le llaman a ese amor, Sí. Híjole, se me fue. Ese amor, que va más allá, que estás dispuesta a dar tu vida, ¿no? Sí. Por el otro. La media naranja y estas cosas. Sí, y entonces, ¿cómo educar a las mujeres? ¿Cómo reeducarnos? ¿Cómo, como decía Derrida, deconstruirnos para que tengamos otra visión de lo que debe de ser el amor, ¿no? No una visión del amor romántico, ¿no? El amor romántico, sí. Del amor romántico, esto que estamos dispuestas, claro, y a resulta todo, ¿no? Súper increíble, porque también pareciera un común denominador. En este caso, estas personalidades de redes sociales, ¿no? Que pareciera que tienen vidas de un modo y lo que al interior de sus hogares viven no es más que lo mismo que por muchos años ha mantenido a ustedes las mujeres altamente vulneradas, ¿no? Y por eso le decía, destacar el común denominador, aparte de que son mujeres jóvenes, son las parejas. Las parejas, en su mayor parte. La violencia hacia las mujeres nace en el hogar. Las comenzamos a asesinar con nuestras propias conductas desde casa, ¿no? Y entonces luego vienen tipos como que está huyendo, ¿no? Y pasa lo que pasa. Y entonces uno dice, son cosas que se aprendieron en la casa. No creo que todas las mujeres que son víctimas de feminicidio hayan vivido violencia familiar, ¿no? Pero yo creo que en muchos casos pudiera ser también ese denominador, ¿verdad? Ese común denominador que se acostumbran a vivir la violencia en su casa, ¿no? Y lo consideran como algo natural, ¿no? Que es lo que hemos insistido las feministas en cómo naturalizamos la violencia, ¿no? Vivimos o somos individuos que vivimos en una sociedad y esta sociedad está normada, regida, constituida, y nos debemos de conducir de cierto modo, según lo establece la misma sociedad. Y aquí tienen espacio las políticas públicas. ¿Qué nos está faltando, maestra? Bueno, que nos está faltando que toda la sociedad se involucre, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en este tema de la violencia, ¿no? Hacia las mujeres, cuando hablábamos solo de violencia familiar, antes de que uh-huh. llegáramos a este tema de los feminicidios, ¿verdad? Porque no era tan presente los feminicidios, uh-huh. ya la violencia familiar era un tema de salud, sí. de salud pública, ¿no? Uh-huh. Entonces se exigía que las instituciones públicas y también las privadas, por ejemplo, si tú llegabas como mujer muy recurrentemente con dolores de cabeza, con ciertas malestares que no tenían, ¿cómo explicarte? Base uh-huh. física, uh-huh. ¿no? La sometías a un cuestionario, uh-huh. porque regularmente detrás de estos problemas estaba la violencia doméstica. Pero fíjense que yo sé que por mucho tiempo las instituciones han intentado hacer políticas públicas y ejercerlas. Pero yo recuerdo hace unos 10, 12 años tal vez, cuando empezaba el auge del Día Naranja y todo eso, ¿no? Que lo primero que hacían las encargadas, porque eran mujeres también, de ejercer estas políticas públicas, por ejemplo, el Día Internacional de la Mujer, regalar flores, ¿no? Sí. Felicitar, ¿no? Felicitar. Y a mí... Y relacionarlo con la maternidad. Una vez me acuerdo que con Elenita Kraski, una amiga sí, claro. con la que años estuvimos metidas en este tema, nos invitaron de la Comisión Federal de Electricidad uh-huh. a dar una plática el Día Internacional de la Mujer. Y llegamos y lo tenían arreglado como el 14 de febrero. Con corazoncitos, ¿verdad? Y flores y todo este rollo, ¿no? Entonces desvirtúan la parte ideológica del Día de la Mujer. ¿Por qué surge el Día de la
Por un contexto de violencia. Por un contexto de violencia laboral en este Sí, sentido, desigualdad, ¿verdad? sí, De sí, desigualdad laboral de las trabajadoras de esta fábrica de Nueva York, ¿verdad? Que mueren adentro de la fábrica luchando por sus derechos laborales, ¿no? Sí, en ese sentido. Pero luego también ya surgen los otros temas, ¿no? Las diferentes violencias, la violencia patrimonial, la violencia doméstica, la violencia feminicida, ¿no? La violencia vicaria. Sí, la violencia vicaria, que es una nueva modalidad. Entonces, desvirtúan el principio, ¿no? El principio por el que se crean esta serie de días, por el que se crea el 25 de noviembre, que pronto vamos a conmemorar. Y el 25 de noviembre surge en un contexto de violencia política. Política de una lucha contra un dictador. Las hermanas Mirabal, Teresa, Patria y Minerva, de la República Dominicana, luchaban contra la dictadura de Trujillo. Y las masacran, las mataron de una manera a golpes terribles. Yo creo que ni a los hombres con tanta hazaña como a ellas, ¿no? Entonces es un contexto de lucha política en el que se da lo de las hermanas Mirabal, ¿no? Y entonces no se puede bajar, ¿no? No se puede volver rosa, ¿no? Claro, no puede ser. No se puede volver flores, rosa. Abrazos tema. Y felicidades. No. Y felicidades, como a veces pasa, que es un reclamo de muchas de nosotras, el Día del Cáncer, mamá. Además. Sí. Los globos rosas, los pasteles, se visten de rosa, las fotos, ¿verdad? Sí. En lugar de destinar. Somos un chiste, ¿no? En lugar de destinar esto que gastan en tomarse la foto, en comprarse el vestido rosa, ¿verdad? A pelucas oncológicas, claro. ¿Verdad? A mastografías y a otra serie de cuestiones que serían más útiles a las mujeres que están sufriendo o que pueden sufrir cáncer de mama, ¿verdad? Que estar de rosa. Claro. ¿No? Bueno, entonces, maestra, desde su experiencia y a propósito de la situación tan lamentable que se vive en Tuxtla, que se vive en Chiapas, estas decenas de feminicidios que dirigen a este 2024 a ser uno de los años más violentos para las mujeres, yo quisiera concluir este espacio de la entrevista con una sola pregunta. ¿Por dónde debemos comenzar? Primero, no debe haber impunidad, ¿verdad? No debe haber impunidad para el que comete un feminicidio. Muchas veces han tardado más de 2 años o 3 cuando hemos tenido suerte. Y porque detrás hay un grupo de mujeres. Y porque detrás hay un grupo, hay una familia. Presionando. Hay una familia presionando, ¿verdad? Sí. Y entonces la impunidad es muy importante. Que las fiscalías, sobre todo la Fiscalía de los Derechos de las Mujeres, que está abocada a estos temas, ¿verdad? Estén constantes campañas, ¿verdad? Que cuando llegue una mujer que es víctima de violencia doméstica y que podría ser en el futuro víctima de un feminicidio, que le den la atención. Sí, claro. La atención inmediata y eficiente, ¿no? Yo ayer leía con mucha preocupación que decía, la probabilidad de un crimen o un problema de pareja, algo así, información emanada desde una institución, o sea, desdeñando por completo el tema de la violencia y resumiéndolo pues a un pleito marital, que me parece ofensivo. Sí, fíjate que desafortunadamente en una época, cuando surge la primera ley de atención a víctimas de violencia doméstica, todo era crimen estacional. Que así se llamaba la ley. Ya me acuerdo. Que así se llamaba la ley. Decía que debía ser reiterativa. O sea, por una vez que te pegaran, no pasaba nada, ¿verdad? No Tenían que haberte pegado 5 veces, por lo menos para que fuera delito, ¿no? Sí, sí. Y luego, por ejemplo, valía más la vida de una vaca que tu vida. Claro. Se castigaba más el abigeato
que una violación, por ejemplo. Todavía en una época en Chiapas y en muchos estados de la República, si te casabas con el violador, ahí desaparecía. Ya no era delito. Ahí desaparecía el delito, ¿no? Afortunadamente esas cuestiones, con toda esta lucha que ha habido de la parte de las mujeres, ¿no? Sí. Han ido desapareciendo estos temas de la Constitución y de los códigos penales, pero todavía falta mucho por hacer, todavía necesitamos instituciones más eficientes, todavía necesitamos un trabajo integral de la Secretaría de Educación, de la Secretaría de Salud. Es un tema integral, no como solo la seguridad misma, no es solo de policías. No es un tema solo de policías, no es un tema solo de mujeres, es un tema también de hombres, ¿no? Claro. Pues le agradezco mucho, maestra, qué gusto verla aquí platicando sobre estos temas tan importantes y a través de este espacio de Ultimátum, la entrevista. Muchísimas gracias a usted y muchísimas gracias a nuestra audiencia.